Hola humanos, hola amigos, hola Loripatens. El día de hoy les traigo la segunda parte de la búsqueda de D.B. Cooper. ¿Qué pasó con él? Recapitulemos. En la tarde del 24 de noviembre de 1971, Dan Cooper abordó el vuelo 305 de Northwest Airlines, el cual secuestró y demandó $200,000 en efectivos y 4 paracaídas. Arribó al aeropuerto de Portland, en donde se le entregó el dinero y los paracaídas. Luego de una larga espera despegó el avión. Se dirigían a la Ciudad de México, pero harían una escala en Reno. Cuando el avión llegó a Reno escoltado por 2 casas, se dieron con la sorpresa de que Dan Cooper ya no estaba. Hicieron un área aproximada de dónde podría haber caído, pero ¿qué sucedió? ¿En dónde está el dinero? Sin más que decir, comencemos. Habiendo hecho poco o ningún progreso a principios de diciembre, el FBI llevó su atención al rescate de $200,000. El dinero había sido recolectado del primer Banco Nacional de Seattle, que mantuvo un paquete de rescate de $250,000 solo para tal ocasión. Debido a esto, los números de serie de los 10,000 billetes de $20 entregados a Cooper habían sido documentados de antemano, una lista completa de los cuales se hizo rápidamente disponible para las instituciones financieras, agencias gubernamentales y el público en general. La intención era hacer tan difícil como sea posible para Cooper gastar su dinero. Northwest Airlines y varios periódicos incluso comenzaron a ofrecer recompensas a cualquiera que pueda encontrar una nota con un número de serie registrado. A pesar de estos esfuerzos, nadie lo hizo. Una década después, a principios de 1980, un niño llamado Brian Ingram estaba construyendo una fogata en una pequeña playa en el sur de Washington. Mientras cavaba en la arena, Ingram descubrió 3 paquetes de efectivo por un total de $5,880. Habiendo escuchado sobre el infame secuestro, los padres de Ingram trajeron los paquetes severamente degradados al FBI. Los billetes fueron inspeccionados y efectivamente, los números de serie coincidían con los del rescate. Sin embargo, una vez que la emoción disminuyó, el dinero logró crear muchas más preguntas de las que respondió, la más significativa de las cuales fue ¿cómo terminó el dinero tan lejos de la zona de caída? Mirando este mapa, puede ser tentador pensar que Cooper simplemente dejó caer algo de dinero, que luego cayó al río Lewis. Los paquetes podrían haber sido transportados río abajo por el río Columbia, antes de finalmente ser llevados a tierra en Tina Bar, el cual es el nombre de la playa. Tina Muglow, Tina Bar, ¿coincidencia? Sí, coincidencia. De todos modos, el problema con esta idea es que el río Columbia fluye en dirección opuesta. Esto ha llevado a algunos, incluso miembros del FBI, a reevaluar la zona inicial de la caída. Por ejemplo, si la zona de caída estaba mucho más al sureste, cerca de un río llamado río Washougal, es concebible, aunque improbable, que el dinero flotó hasta Tina Bar. Alternativamente, los paquetes pudieron simplemente haber aterrizado en la playa, si la ruta de vuelo estaba más hacia el oeste. Aún así, explicaciones naturales luchan por explicar cómo 3 independientes paquetes de efectivo, potencialmente en caída libre o flotación libre, terminaran exactamente en el mismo lugar, en la misma playa. Para complicar las cosas, se hizo un sedimento del río que fue excavado y arrojado a Tina Bar como parte de una operación de dragado en 1974, y según un análisis, el dinero fue descubierto sobre esta capa de sedimento. Si es cierto, eso significa que el dinero llegó a Tina Bar en algún momento después de 1974. Pero una reevaluación de este análisis encontró que lo que se creía que era una capa de sedimento depositado, en realidad podría haber sido una capa de arcilla perfectamente natural. No solo eso, sino el sedimento fue claramente abandonado a cierta distancia de donde se descubrió el dinero. Además, cuando Ingram descubrió los paquetes, las ligas de goma que los mantenían unidos todavía estaban intactas. Esto es significante porque experimentos realizados en 2009 revelaron que esta marca de goma no podría soportar la exposición al aire libre o al agua por más de 1 año. Entonces, a menos que los paquetes estén de alguna manera protegidos de los elementos, deben de haberse enterrado en Tina Bar dentro de 1 año del secuestro. La explicación más probable, por lo tanto, parece ser que Cooper u otra persona deliberadamente enterraron el dinero. ¿Sobrevivió Cooper y enterró el dinero él mismo? ¿Alguien más se enteró del dinero después de tropezar con los restos de Cooper? Si hay una explicación que no requiere intervención humana, se las arregló para eludir a los investigadores por décadas. Basta decir que esto es un misterio dentro de otro. Desde el descubrimiento de Ingram en 1980, ambos, Tina Bar y los terrenos alrededor del río Washougal, han sido sometidos a numerosas búsquedas. Pero a la fecha, no ha habido señal de Cooper ni el resto del dinero.
Y volviendo al salto de fe, desde el principio fue asumido por muchos que Cooper no sobrevivió a su atrevida fuga. No sería una muy emocionante conclusión de esta historia, pero eso es lo que pasa con las historias. Por lo general, son mucho más emocionantes que la realidad. Si bien no hay evidencia sólida para ni contra la supervivencia de Cooper, la suposición de que cayó a la muerte no es sin mérito. Cuando Cooper saltó en la oscuridad, el vuelo T-105 estaba surcando a través de una tormenta, aproximadamente 170 nudos, 10.000 pies sobre el sur de Washington. El viento era tan violento que arrancó una pancarta desde la escalera ventral, que luego se recuperó en 1978, casi directamente debajo de la ruta de vuelo estimada. Decir que Cooper no estaba vestido para la ocasión sería una desestimación. El suelo debajo de él, mientras tanto, estaba oscurecido por múltiples capas de nubes, lo que probablemente significa que Cooper saltó sin saber su ubicación precisa. Incluso si pudiera ver el suelo y tenía una zona de caída específica en mente, el paracaídas que seleccionó no era direccionable, es decir, no habría podido dirigir su descenso hacia un punto de aterrizaje específico. Por lo tanto, excluyendo cualquier posible coordinación con un cómplice estacionado en el suelo, no sería posible. Mientras que Cooper expresó alguna familiaridad con el paracaídas, su nivel de competencia real está a debate. Se cree ampliamente que Cooper exigió 2 pares de paracaídas, 2 primarios y 2 reservas, para hacer creer a las autoridades que tenía la intención de tomar un rehén. Eso es precisamente lo que sucedió, pues el FBI contemplaba, pero finalmente decidió contra, el sabotaje de los paracaídas, ya que no querían arriesgar la vida de un civil inocente, pero en su apuro por obtenerlos, sin querer, proporcionaron a Cooper con un paracaídas no funcional destinado a fines de entrenamiento. Este percance parece haber pasado desapercibido por Cooper, porque ese paracaídas falso fue uno de los 2 desaparecidos del avión. No solo eso, sino que Cooper eligió el paracaídas más viejo y técnicamente inferior de los 2 principales provistos. Entonces, en ambos casos parece que Cooper tomó la peor decisión posible. Pero hay otras maneras de interpretar esta información. Por ejemplo, es posible que Cooper haya usado el paracaídas falso no como reserva, pero como un medio para asegurar la bolsa de dinero. De hecho, eso es precisamente lo que Cooper trató de hacer con el paracaídas de reserva funcional. Primero trató de colocar el dinero en el dosel del paracaídas, antes de quitar algunas de las líneas de suspensión y envolverlas alrededor de la bolsa. Tal vez usó el paracaídas falso para un propósito similar. Y la decisión de usar el paracaídas primario más viejo no es necesariamente indicación de inexperiencia. También podría ser un signo de familiaridad porque el paracaídas que dejó atrás era uno de lujo civil, mientras que el que usó fue un paracaídas militar. El argumento es que Cooper podría haber sido entrenado como, digamos, un paracaidista militar, y eligió el paracaídas militar más antiguo porque ese era con el que estaba más familiarizado. Y hay al menos otra razón para sospechar que Cooper tenía antecedentes militares. Mientras el vuelo estaba en un patrón de espera cerca a Seattle, Cooper mencionó que la base McCord de la Fuerza Aérea estaba a tan solo 20 minutos del aeropuerto de Seattle-Tacoma. En ese momento, esa fue una evaluación precisa y podrían sugerir un trasfondo militar. Aparte de las posibles conexiones militares, Cooper incluso pudo tener enlaces en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Verán, el tipo de avión que Cooper eligió para secuestrar es un Boeing 727. También fue usado por la CIA para soltar secretamente agentes y suministros durante la guerra de Vietnam. Deben entender que una tarea a la cual el Boeing 727 era únicamente calificado era por su distintiva escalera. Entonces es bastante seguro asumir que Cooper eligió para secuestrar un Boeing 727. Si se enteró de esto por la CIA o pensó en esa conclusión independientemente es otra pregunta. Sin embargo, el hecho de que Cooper eligió secuestrar un vuelo operado por Northwest Airlines fue aparentemente una casualidad. Cuando Tina Muglow le preguntó a Cooper sobre sus motivos, él respondió: no es porque tenga rencor hacia su aerolínea, es solo porque tengo rencor. Aclaró además que el vuelo 305 coincidió en estar en el lugar correcto en el momento correcto. Aún así, está claro que Cooper vino preparado. Parecía saber mucho sobre aviación, aparentaba estar familiarizado con el terreno local, mantuvo un perfil bajo para evitar el pánico, se cubrió los ojos con unos lentes para ocultar su identidad, dejó muy poca evidencia detrás, y exigió 4 paracaídas para forzar la asunción de que estaba tomando un rehén. Incluso fue lo suficientemente astuto como para llevarse la nota que inicialmente le dio a Florence Schaffner. Aparte del nombre que escribió en su boleto de avión, no hay otras muestras de la letra de Cooper. Pero a pesar de toda su planificación y astucia, parece que Cooper no pensó suficiente sobre su escape. No solo no especificó una ruta, sino que fue obligado a hacer un cambio de destino de último minuto, de la Ciudad de México a Reno. Pudo demandar equipo de paracaidismo más apropiado, como un par de botas, un casco o un traje de salto. Incluso pudo haber especificado el rescate para ser entregado en denominaciones más grandes, para hacerlo más ligero y menos engorroso de llevar.
Presumiendo que sobrevivió a la caída y llegó a salvo al suelo, entonces tendría que abrirse camino a través de un denso bosque parcialmente cubierto de nieve, con nada más que mocasines y una gabardina a finales de noviembre. Tengo la clara impresión de que la fuga de Cooper fue mucho más que un salto de fe. Creo que fue un salto cuidadosamente planificado. Por otro lado, las autoridades nunca recibieron un informe de personas desaparecidas, coincidiendo con la descripción de Cooper después del secuestro. Esto podría sugerir que sobrevivió, y que él rápida y silenciosamente reanudó su rutina normal. Además, otros secuestradores han realizado acrobacias similares, y muchos de ellos sobrevivieron, incluso fueron aprendidos rápidamente. Finalmente, la explicación más simple de cómo 3 paquetes de efectivo terminaron en Tina Bar es intervención humana. Al final del día, la mayor parte de esto se basa en nada más que suposiciones, sin ninguna evidencia concreta del fallecimiento de Cooper. Deja la puerta abierta a la propuesta mucho más emocionante, de que, de hecho, sobrevivió. ¿Quiénes son estos sospechosos de ser Dan Cooper? Dejaré esta incógnita abierta. ¿Quién era realmente D.B. Cooper? ¿Qué sucedió con él? ¿Realmente sobrevivió? ¿Lo encontraron? ¿Lo encarcelaron? ¿O se salió con la suya? No olviden dar like a este video y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias con todos y conmigo será hasta otra oportunidad.